Carolina Rusi, psicóloga e historiadora. Y yo soy Bastián Romero, economista. Nosotros somos Perspectiva Z. Muy bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Perspectiva Z. Como siempre estamos encantadísimos de que se conecten a este proyecto de la FDP que cada vez está agarrando más fuerza, donde lo que estamos intentando hacer es ir presentando nuevos temas a la conversación que están impactando a las nuevas generaciones. Discusiones que muchas veces no tienen precedentes, que nos asombran y las cuales se presentan con infinitas interrogantes, fenómenos que es propio de los tiempos de cambio. Con esto, un nuevo fenómeno está quejando a los jóvenes, específicamente a la generación Z, y tiene que ver con las experiencias sexuales. Por lo general, cuando hablamos de sexualidad y juventud, tendemos a asociarlo a los años de mayor disfrute, libertad y experimentación psicosexual. Pero esto está empezando a cambiar y lo que antes se le atribuía a la juventud como el divino tesoro, hoy se está asociando con soledad, sentimientos de incompetencia, miedo y muchísimo resentimiento. Estamos hablando del creciente fenómeno de la generación de célibes involuntarios, o mejor conocido como incels. Acompáñenos entonces en esta conversación junto al gran Bastián Romero y descubramos qué está ocurriendo en esta materia. Hola Basti, ¿cómo estamos? Hola Anto, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo bien. Encuentro que posiblemente sea uno de los temas que hemos conversado aquí que más me han apasionado de estudiar y de preparar para el podcast. A mí igual, yo lo encontré como muy entretenido de aprender, porque es un tema como muy relacionado a nuestra juventud, a nuestra generación, pero uno que yo no cachaba tanto porque no estoy metido en el mundillo. Pero bacán, leer la investigación que existe al respecto estuvo muy entretenido. No, realmente es un fenómeno que es muy triste, pero obviamente que es apasionante porque, bueno, como todos los temas que traemos acá, tienen muchísimas perspectivas. Pero a mí me asombra, seguramente porque estamos como en el hemisferio del mundo en donde todos estos fenómenos empiezan a llegar un poquito más tarde. ¿Verdad? Y tiene mucho que ver con las redes sociales, entonces está muy relacionado con todo lo que es el tema del algoritmo. Entonces es algo que no necesariamente todos los de esta generación lo vamos a estar viviendo todo el tiempo. Y es sin duda un elemento que a mí se me apareció, que lo tenía un poco claro por algunos libros que estaba leyendo, porque claramente el tema de la sexualidad de los jóvenes está como en desmedro y está media alicaída. Pero nada, nunca pensé que llegaba a estos números o a este nivel de la realidad incel. No, y recientemente en la serie Adolescencia, que ya le hemos comentado, ahí se popularizó ya como a toda la sociedad una serie que es de Inglaterra, me parece. Uh-huh. Y que, bueno, se expandió, se hizo muy popular, ganaron Emmys ahora los actores y el director. Y bueno, el fenómeno incel se expandió, ahora todos lo están comentando. No, realmente es impresionante. Bueno, no quiero espoliar mi imperio romano en particular, pero lo que está ocurriendo con el fenómeno incel, para quienes quizás no conocen muy bien este concepto, se trata de una generación de jóvenes que se conocen como estos célibes involuntarios. O sea, personas que no necesariamente tienen que ver con la virginidad, digamos, sino con personas que ya llevan mucho tiempo sin tener relaciones sexuales o románticas, no exclusivamente sexuales, de manera involuntaria. Y se ha ido en torno a este tema, a esta temática, se ha ido generando un colectivo y una ideología en torno a lo que es ser un célibe involuntario. Todo esto parte creo que fue en 1997, si no me equivoco, cuando una mujer joven hace un blog que creo que se llama Alana, déjenme comprobarlo, sí. Alanas... la mujer. Proyecto de celibato involuntario se llamaba como el blog, ¿o no? Sí. Efectivamente era en el 97 y lo que trata de hacer ella es un poco hacer una comunidad virtual en donde se apoyen respecto a las personas o ella quería contar su historia nomás, hacerla conocida y se da cuenta que hay muchas personas de su edad que están viviendo lo mismo. En el fondo al principio se transformó como en una red de apoyo de personas que estaban solas. Exactamente. Que experimentaban la soledad especialmente porque les faltaba una pareja o alguien como romántico en sus vidas y querían compartir experiencias y querían apoyarse mutuamente. Y después con el tiempo, claro, eso empezó a evolucionar a una comunidad incel como la conocemos ahora. Que es como en muchos de los trabajos que leímos salía que era como esta segunda ola de los incel. Claro.
que tiene distintas características, pero para terminar con el tema como de su fundación, la idea era que en el fondo querían apoyarse y todo esto partió como personas que estaban fracasando mucho en el mundo de las citas y de los encuentros sexuales románticos y amorosos. Pero lo que pasó con Alana fue que encontró pareja y le dejó la jefatura de este blog o a cargo de este blog a otras personas. Y lo que empezó a ocurrir desde ese punto es que nace este 2.0, estos incels 2.0, que en su mayoría son hombres y que tienen características muy particulares. De hecho, hoy en día el concepto de incel se relaciona mucho con su mayoría masculina, que lo compone, y tiene dos características fundamentales, que son, uno, los grados de violencia en los que incurren, y dos, que son predominantemente hombres que tienen una mentalidad bastante misógena. Exactamente. Y bueno, ahí yo creo que es importante, porque la misoginia es una característica tan relevante en la comunidad incel. Importante definir qué es la misoginia. Así que, ¿cómo la entenderías tú desde la psicología? Mira, por definición la palabra se conoce como esta aversión o rechazo, así como repugnancia hacia la mujer. Pero lo interesante de los incel, y esto es lo curioso de la ideología incel, es que tienen un discurso como muy anti-mujer, que la objetivizan mucho y que la definen como algo tremendamente negativo como especie. Pero esta lucha proviene de una necesidad muy profunda de querer conectar con la mujer. O sea, al final viene de esta frustración de la incapacidad por tener relaciones, ya sean sexuales, amorosas o románticas, con mujeres. Y en el fondo esta frustración viene de lo que ellos han interpretado como un continuo rechazo de parte de las mujeres. Y ahí surge toda esta teoría que sustenta o que defiende la ideología incel, porque hoy en día se conoce como una ideología, del 80-20, pues, que dicen que el 80% de las mujeres solamente prefieren al 20% de los hombres. ¿Lo dije bien o lo dije bien? Sí, no, lo dijiste bien, porque lo entienden como una jerarquía, pues, como que los Exacto. hombres estuvieran ordenados desde el más bacán hasta el menos bacán. Claro. Si son 100 hombres, solamente como el top 20 se queda con el 80% de las mujeres. Pero eso en realidad es una falacia, que es como de un economista que se llama Pareto, un economista italiano de la antigüedad, que él desarrolló como esta teoría del 80-20, que se llama la teoría de las probabilidades de Pareto, que quiere decir que el 80% de las cosas pasa por el 20% de las probabilidades, de las causas. Pero en realidad lo que hicieron los incel es como una distorsión de este argumento que hizo este economista para victimizarse a sí mismos, para entenderse a ellos mismos como que la sociedad se divide en jerarquías, hay hombres como de mayor valor que otros, y lo mismo en cierta forma pasa con las mujeres, como Claro. que es para, no sé, propagar esta retórica de que la mujer en el fondo puede estar con cualquier hombre que ella elijan y el hombre no, pues el hombre como que tiene que luchar, o solamente los más bacanes pueden estar con mujeres. Sí, bueno, y también yo creo que además de ese factor que tú acabas de describir, es muy raro el fenómeno de los incels, porque hay muchos estudios que dicen que por lo general es una ideología que a su vez está inspirada por una ideología de extrema derecha específicamente, por todo el tema de lo que es como la violencia, el extremismo, el tema de la diferencia de los sexos, etcétera, y que la mujer tiene que estar en la casa y todos esos elementos, pero eso es lo interesante del fenómeno incel, que es tremendamente nuevo y se compone y se inspira en una mezcla de fundamentos y principios totalmente extraña y en muchos casos bastante contradictorias, porque también tiene un componente tremendamente dialéctico en términos de que existe una jerarquía, como tú ya lo explicabas, pero esta jerarquía, según los incel, es que la sociedad está compuesta por, primero, como los alfa, los hombres alfa y las mujeres alfa también. Los chads, en el caso. O mejor conocidos como Chads y Tracys. ¿O Stacy. Stacy son las mujeres como... Sí. las mujeres como de alto nivel, digamos. Después Bueno, aquí, antes de seguir, hay que recalcar que los incels también desarrollaron como todo un lenguaje. Y por eso hay como muchas palabras que vamos a ir usando en el capítulo, que Claro. como Chad y Stacy, que son palabras que usan los incels, pero que se han propagado a la cultura general. Exactamente, tienen una jerga y esa, bueno, lo vamos a ir a profundizar en la segunda parte del capítulo, pero
Pero claro, los chats, que son estos hombres de alto rango que Se supone que son como los altos, musculosos. superhombres, guapos, que les va bien en la pega además porque son exitosos, saben cómo afrontar muy bien a las mujeres y abordarlas muy bien y seductores y todo lo demás. Luego vienen los normies, que son como los normales, que están ni fu ni fa, que tienen de todo un poco. Y después, en el último lugar, están los incels. Y ahí hay un concepto muy interesante porque en la categoría incel y lo que hace que los reúna a los incel es básicamente esta creencia que ellos son capaces de ver esta realidad tremendamente estratificada, jerárquica, que nadie más está viendo y que el problema de ellos en verdad no necesariamente puede ser de ellos, sino que la sociedad está conformada de una manera que a ellos los oprime. Y esta mentalidad de que ellos sí lo ven, pero el resto del mundo no lo ve. Como que se sienten superiores en alguna Claro, esta superioridad intelectual, esta superioridad moral, que es muy típica también de todo lo que es la cultura muy predominante en la generación Z, que obviamente es el victimismo, este narcisismo preponderante, que obviamente viene de heridas muy profundas, que confluye también con otros elementos, como lo que muestran gran parte de los estudios en el mundo inceles, que confluyen con generalmente una mala salud mental y altos índices de adherencia psicológica. Entonces, o sea, de adherencia, perdón, ideológica, porque en el fondo son personas que tienen gran capacidad como de vincularse con la ideología, son muy extremistas, todo es blanco y negro, y en el fondo, en vez de irse a un bando político, tienen esta ideología que es su forma de ver el mundo y que en el fondo también excusan todos sus fracasos psicosexuales, psicoemocionales, con esta forma de ver el mundo un poco. Sí, y en esa línea, los incels que tienen una comunidad muy grande en los foros en internet y ahí donde se juntan y hablan. Claro, esto es inminentemente virtual, eso hay que tenerlo muy claro, es otro mundo. Otro mundo, y hay que destacar también que es en foros como Reddit o otros foros como especiales para los incels que se caracterizan por ser anónimos. No es un grupo de Facebook o un chat de Instagram donde sale tu nombre, sino que acá todos los usuarios son anónimos y van comentando y desarrollando sus teorías. Y en esa línea, los incels se separan a sí mismos en dos grupos, los que consumieron la píldora roja y la píldora negra. Y esto es como una referencia a Matrix. No sé si ¿tú viste Matrix? Sí, la vi, pero hace 1000 años. Igual pero igual entiendo perfecto la hay metáfora. Hay una escena donde Morfeo le ofrece a Neo, que es el protagonista, tomarse la píldora azul, que es la que lo mantendría en la ilusión de la virtualidad en la que existe Neo, la Matrix, o tomarse la píldora roja, que sería como ya ver la realidad, que es como más cruda y es más difícil. Entonces los incel inventaron algo así, que se supone que los que se tomaron la píldora roja son los que entendieron o los que están entendiendo la realidad de ser oprimidos, como que son víctimas, los hombres están siendo oprimidos básicamente por las mujeres que tienen más facilidades para tener compañeros sexuales, ese tipo de cosas. Y los que se tomaron la píldora roja, que en inglés se dice red pill, son los que, claro, se ven como oprimidos, pero siguen viendo el mundo como que se puede mejorar. Ellos son los que ven las jerarquías. Esta sensación de auto-mejora, como no sé cómo traducirlo, pero claro, como de ir mejorándose a sí mismo y poder practicar incluso técnicas de seducción y lograr salir del mundo incel. Entonces ellos ven a los chats, que son los hombres que les va muy bien con las mujeres, y quieren ser como ellos, porque quieren aprender y toman cursos. Hay millones de cursos. Sí, cursos, es impresionante. Sí, que pagan mucha plata también. Vamos a hablar de eso también, cómo se relaciona con la economía. Pero hay otro grupo de incels que son los que no ven posibilidad de mejorar, que son los que se tomaron la píldora negra. Y ellos Black Pill. son los Black Pill, que son los que ya van un paso más allá y dicen, no, todo está determinado por la genética.
Si yo no nací con genes para ser alto, entonces no hay nada que hacer. No puedo trabajar, no puedo volverme rico, o si me vuelvo rico eso en realidad no me va a ayudar con las mujeres, entonces no sirve de nada. Y ellos son como ya los que rechazan completamente el funcionar para la sociedad. Claro, en el fondo es una perspectiva mucho más nihilista que la de los Red Pill. Más catastrófica, claro. Claro, más nihilista, y en ese sentido es muy interesante porque aquí se empieza a generar un mundo y toda una teoría tremendamente potente que cada vez es mayor, en donde se basan en cosas que efectivamente son algo ciertas. O sea, este tema de que la genética y la no genética, que obviamente no se puede extralimitar a todas las áreas, pero sí tiene un punto que efectivamente hay gente que tiene más acceso a más personas del sexo opuesto para seducir. O sea, hay hombres que tienen rasgos, y esto yo sé que va a generar mucha controversia, pero efectivamente la disciplina de la epigenética ha determinado, o tiene muchos trabajos y ha avanzado mucho en el tema de que efectivamente existen rasgos, tanto en los hombres como en las mujeres, que los hacen más atractivos de manera objetiva. Y aquí voy con objetivo, que no necesariamente uno dice... no, porque la belleza depende de las épocas, y antes le gustaban a los hombres las mujeres más gordas y ahora le gustan las mujeres más flacas, y eso es verdad. Pero lo que sí se ha mantenido a lo largo del tiempo son elementos súper como animales, si es que uno lo considera desde esa perspectiva, en el sentido de que, por ejemplo, hay un término que se usa en la epigenética que es el concepto del radio cintura-cadera, que en el fondo se ha visto que, y esto se estudia en base a métodos de imprinting, creo que se dice, que es como que le muestra una imagen sin que una cantidad de segundos, para que en el fondo la persona no ve la imagen, pero sí le llegó la información a la córnea, en el fondo. Claro, y se miden como la reacción. O sea, la retina, perdón, no la córnea, la retina. Y se ve la reacción como en el cerebro, lo que te provoca. Se ve en el fondo lo que provoca en el cerebro, la activación que tiene. Y efectivamente, lo que genera atracción de un hombre a una mujer heterosexual, digamos, es este radio de que en el fondo haya esta curvatura de la cintura más chica y la cadera un poco más grande. Y esta mujer puede ser gorda o flaca, pero que en el fondo tenga esa curvatura. Al revés, sería, por ejemplo, los rasgos que son más atractivos para las mujeres. Se ha visto que, por ejemplo, el ancho o el rango de la espalda versus el resto del cuerpo en los hombres tiene que ver con el vello facial, tiene que ver también con la mandíbula marcada, la mandíbula fuerte, y eso también lo vamos a profundizar en un rato más. Para la mujer es mucho más atractivo. ¿Y por qué? ¿Y cuál es la explicación que se da esto de manera súper instintiva? Porque es un estudio que se hace en base al instinto. Que en el fondo ambos rasgos o a ambas categorías de rasgos de alguna manera proporcionan al otro sexo cierta seguridad en términos de preservar la especie. En el caso de las mujeres, estos rasgos son rasgos de dominancia, de poder acceder a mejores recursos, a poder hacer mejores guerreros, a poder defender más y a poder proteger. Por el otro lado, estos rasgos de atractivo femenino tienen que ver con la fertilidad. Entonces, claramente esto a lo largo del tiempo sigue perdurando en los sustratos más primitivos de nuestro cerebro. Entonces, de ahí se afirman estos incels para decir que esto ya está determinado. Pero efectivamente, tampoco es que la realidad nos muestre que está determinado. No, claro, porque hay un componente genético que está comprobado en la evidencia, pero no está comprobado que sea determinante de que esa sea la única cosa que importa. Hay otros aspectos de las personalidades que atraen también, como el sentido del humor, la amabilidad, la ambición. El ser esforzado, un hombre esforzado que tiene un potencial de ser un buen proveedor, ¿cachai? Que no tiene mucho que ver con nacer en una familia rica o ya ser rico. O ser alto. Claro. Musculoso, no sé. Entonces, claro, como ahí es donde empiezan a fallar los incels, claro, porque ellos ven el mundo, sobre todo los black pill, de una forma ya determinada, de que prácticamente no tienen opciones para mejorar, ni como que no se ven a ellos mismos libres, porque no sienten que pueden actuar. Exactamente, y eso es lo más peligroso, yo creo, como de esta ideología, que empiezan a quedarse sin opciones y se quedan en esta idea de que ellos son víctimas que están oprimidos y que no pueden salir de ahí. Y en ese sentido, a mí me interesaría quizá indagar en una cosa más antes de que pasemos al siguiente tema, que es que tiene mucho que ver
con un perfil que está cada vez más predominante en el mundo de la juventud. Uno que tiene que ver con la virtualidad y con un mundo que no tiene nada que ver con mirarse cara a cara, que tiene que ver con ser anónimo, con no tener que decidir un tipo de identidad ni decidir nada, porque en el fondo yo puedo hacer lo que yo quiero dentro de las redes sociales y no me implica a mí esforzarme por ir más allá para ser atractivo. No solamente atractivo para el sexo opuesto, sino que atractivo también para tener un amigo. O sea, ser atractivo, tener... ser interesante. Ser interesante para alguien, no necesariamente... Entonces, aquí quiero que se empiece a notar cómo tiene estos componentes muy narcisistas, porque yo sé que la gente tiene en la cabeza la idea del narcisismo como alguien egoísta, que se cree la muerte, que aquí vengo Peter, pero no necesariamente. El narcisismo está muy relacionado a una herida muy profunda y que en el fondo se queda con yo no voy a tratar, yo me quedo en mí mismo, yo no salgo de mí mismo, no me arriesgo, no busco ser, y por eso el poco nivel de empatía, porque no tengo esta capacidad, que no solamente es emocional, sino que también es cognitiva, de decir, ¿qué le gusta al otro? ¿Por qué esto que yo dije, por qué esto que yo hice le molestó al otro? Esto es un ejercicio que se hace en las edades más jóvenes dentro del desarrollo. O sea, los niños ya, cuando hablábamos del libro de Generación Z de Jonathan Haidt en el episodio pasado, Generación Ansiosa, perdón, en el episodio pasado o antepasado, ya no me acuerdo, era justamente esta práctica social de ir viendo qué quiere el otro y qué puedo darle yo, qué no puedo darle yo y hasta dónde yo llego. Pero en el fondo también tiene esta cuestión de ir negociando cosas que yo me voy dando cuenta que son deseables en el mundo social y otras que no son deseables y no son aceptadas. Claro, con la interacción uno va aprendiendo. Exactamente. Los niños sobre todo, y las redes sociales, los teléfonos, las pantallas en general te van alejando de eso. Exactamente, te van atrofiando esas capacidades y eso es algo que se ve mucho en los incels que ya llegan al mundo incel con estas carencias dentro de estas capacidades sociales y de vinculación. Pero eso yo creo que lo tenemos que profundizar más adelante porque tiene que ver con este sustrato más psicológico que quizás si tenemos tiempo lo podemos abordar más. Pero no sé si te parece pasar al Imperio Romano para que sigamos al siguiente tema. Pasemos. ¿Partís tú o parto yo? Dale tú, que yo ya he hablado mucho. Ok. Bueno, el Imperio Romano, para recordarle, tenemos que recordarlo en cada capítulo. Sí, a nuestra audiencia. Es una idea que nosotros tenemos en nuestra cabeza, que vive gratis en nuestra cabeza y que es como algo que nosotros pensamos, pero que puede ser un mito, y ahora nos metimos a investigarla y a descubrir cuál es la verdad del asunto, quizá. Y bueno, mi Imperio Romano es que todos los años hay un gráfico que se hace muy viral, que muestra cómo la virginidad de los hombres en Estados Unidos se ha ido disparando, de los hombres jóvenes. Este gráfico lo muestra como hombres entre 18 y 30 años que nunca han tenido sexo y que esa proporción cada vez está subiendo más. Sí, cada vez es más viejo la edad. Ese es el punto, ¿no? No, que el grupo de hombres entre 18 y 30 son cada vez en mayor proporción vírgenes. A mayor cantidad de vírgenes dentro de ese rango etario. Claro, exacto. Ah, ya entendí. Entonces, eso es súper interesante porque el último gráfico que vi yo, que se difundió este año, muestra que es como un 50%, pero ya el 50% de los jóvenes son la mitad, vírgenes. imagínate. Raro. Entonces yo me metí a ver como los datos y resulta que parece que no es tan así. Este es un gráfico que se divulga, pero quizás está hecho por las comunidades incels. Esto es una teoría, no es que esté comprobado, pero en el fondo como que propaga esta retórica de que los incels son oprimidos y que cada vez son más vírgenes, y en realidad se usa para victimizarse. Porque lo que realmente pregunta esa encuesta no es si es que tú eres virgen, o sea, nunca has tenido sexo, sino que si es que tuviste sexo el año pasado o no. Ah, ya. Entonces... Está mal usado el término. Claro, y puede que hayas tenido sexo hace muchos años, entonces no eres virgen, pero en los últimos años no. Entonces estaría mal ese porcentaje del 50%. Además, tampoco se consideran las relaciones homosexuales, solo se consideran como los hombres que tuvieron sexo con una mujer. Entonces, por lo que investigué, la tendencia de que la cantidad de vírgenes entre los hombres jóvenes está subiendo es verdad. La tendencia al alza parece que es verdad, pero no es tan exagerada como muestran estos gráficos del 50%. Además que los rangos de confianza que se usan en estadísticas son bien grandes, entonces hay que tener más cuidado con eso, pero de que existe una tendencia al alza entre los vírgenes jóvenes, existe.
Impactante. Bueno, ahí hay otro punto. Ya voy con mi Imperio Romano, pero ahí hay otro punto porque es algo que yo no pude descubrir dentro de la investigación que nosotros hicimos y dentro de los textos que leímos. Que todavía este estudio sobre los incels sigue siendo muy nuevo, es muy reciente. Sí. Entonces, la información es bastante robusta, pero todos te dicen como, ojo, estamos recién partiendo, es bastante robusta, hay mucho interés desde las ciencias sobre todo de las ciencias sociales, de hacerse de este fenómeno, pero obviamente te dicen nos falta mucho todavía. Lo que no logré descubrir es si hay estudios de incels en términos de las como diversidades sexuales o si solamente desde el mundo heterosexual. Me parece que yo creo que es algo que quizás no es todavía, pero me tinca que puede ser algo bastante transversal a lo que es las orientaciones sexuales. Me parece, no estoy segura, porque en otros libros que he leído al respecto sobre todo lo que ha sido el aumento de la disforia de género, hay autores que han explicado este aumento que es absolutamente raro en términos estadísticos en los últimos años de la disforia de género y de la transexualidad, que en el fondo, claro, hay muchos jóvenes de manera bien transversal que cada vez tienen menos acceso a la experimentación psicosexual, sea en la adolescencia o en la adultez joven. Entonces, esto explica muchas veces la confusión en torno a la orientación sexual que predomina hoy en día. Entonces, me hace pensar a mí que quizás puede ser algo bastante transversal a una generación de jóvenes y no necesariamente a un estrato de orientación sexual, digamos. Claro. Entonces, pero no, eso claramente yo no lo tengo 100%. No, yo tampoco. Pero me hace pensar que puede ir por ahí, porque tiene algo que ver que es mucho como con la generación y con las características y los perfiles que se están dando en estas nuevas generaciones. En el fondo están todos estos jóvenes, bueno, nosotros, en nuestra generación en realidad, si estamos todos expuestos a pantallas tanto rato, en el fondo podemos tener los mismos fenómenos que nos pueden estar afectando. Muy interesante. Bueno, mi Imperio Romano, esta idea que vive gratis dentro de mi cabeza, es que no sé si te pasa, bueno, ya quizás porque yo estoy rajuñando la generación Z y soy mayor, entonces quizás por ahí, pero siempre que uno, y yo creo que le pasa a la gente que lo está escuchando, que cuando conversa con personas mayores o incluso a la misma edad, uno tiende a creer que a medida que pasa el tiempo, las generaciones nuevas tienen como más índices, no sé si de promiscuidad o quizás sí de promiscuidad, pero además libertad en torno a los temas sexuales y que ven la sexualidad de una manera mucho menos compleja como quizás las generaciones antiguas o la mía o la de mis papás, por ejemplo, la veían como algo mucho más sagrado quizás. Y hoy en día yo me atrevería a decir como no, a las nuevas generaciones le importa nada, tienen muchas más experiencias sexuales que las que yo tuve o los que vinieron antes no las que yo, pero las que mi generación tuvo versus los que vinieron antes que yo. Entonces, como que se habla de una manera más libre, etc. Y me impacta que en verdad no es así, que en verdad las generaciones nuevas están teniendo mucho menos acceso a todo lo que es el desarrollo psicosexual. Y con psicosexual quiero decir a todo lo que abarca estar en una relación con un otro de manera íntima, del sexo opuesto, no sé, pero de índole romántica, sexual, afectiva. Y eso me ha impactado y eso fue lo que me llevó a apasionarme tanto por este tema en este capítulo, porque si yo hablara contigo, yo hablo, no sé, y sé que me va a pasar si es que le pongo este tema en una conversación con tías o con tíos o gente mayor, me van a decir, no, a ver, si hoy en día les da lo mismo. Claro. Fíjate que no. Y todo hoy en día les da. Claro, fíjate que no, y que de hecho lo que nos está pasando en los números es todo lo contrario. Quizás en Chile todavía sí, quizás en Latinoamérica todavía sí, porque todo nos llega tarde, pero lo que nos dice, lo que nos indica la tendencia es que es terrible. O sea, cada vez están teniendo menos experiencia y menos experimentación del sí mismo en torno a lo psicosexual. Entonces, eso a mí me explotó la mente. Es que siempre fue así, pues sí, las nuevas generaciones claro, sí eran más promiscuas que las generaciones anteriores. Y ahora, como yo creo que por primera vez llegamos a un punto donde eso no es así. Donde las generaciones más jóvenes de ahora ya no son más promiscuas que los millennials. Y que afecta más a los hombres, que eso también se vino a dar vuelta, porque antiguamente las mujeres estaban más oprimidas sexualmente en la historia. O sea, el hombre siempre podía probar todo lo que quisiera y la mujer no, etcétera. Y la virginidad era un tema sagrado en el tema de la mujer, no así en el hombre. Entonces, eso es muy impactante. Un giro 180
de nuestra generación versus las anteriores con las que vienen, o sea, con las venideras. Entonces, eso es algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Y bueno, dado nuestros imperios romanos, podemos pasar a nuestro segundo tema, que es el fenómeno Nini. ¿Cómo está conectado los incels con la economía? Y bueno, para eso vamos a citar el primer paper de hoy, que se llama Don't Work for Society, que es como un juego de palabras. Sí, por favor, explícate lo del Society. Sí, porque no es society de sociedad, es soy de soya, y eso es como sociedad de soya, y eso significa que es una palabra que usan los incels para hablar de una sociedad de hombres débiles o de hombres oprimidos, y que en realidad los incels no quieren ser parte del sistema, y el sistema es la sociedad de soya. Entonces, hay este paper. ¿Por qué soya? No entiendo cuál es el vínculo con la soya. Tampoco, quizás por el veganismo, no sé. Puede ser como tofu. Puede ser. Como ese mundo. Puede ser. Puede ser. Y bueno, este paper hace un estudio cualitativo. Van mirando como varios foros de incels y van viendo cuáles son los argumentos que usan para no participar de esta sociedad de soya, que es la sociedad en la que vivimos todos nosotros en realidad. Y hay varios argumentos que se repiten en este estudio cualitativo y los autores encuentran dos posibles explicaciones por las cuales los incels no quieren participar de la sociedad. Y al no participar se refiere a no trabajar y no generar ingresos y tampoco estudiar. Y de ahí vienen el fenómeno de los ninis. O sea, claro, que ni trabajan ni estudian. Que en inglés yo creo que también es interesante decirlo, porque en inglés la sigla es NEET, N-E-E-T, y que es como no estar empleados, no estar en educación, ni en entrenamiento. Claro, para una sociedad en donde no necesariamente uno sale del colegio y se va a la universidad, sino que una sociedad que, o sea, están en nada, cerrados en sus piezas, en el ¿cómo se dice? Como en el subterráneo de los papás, metidos en el computador todo el día. Y aquí también, pero y creo que las sociedades que más lo tienen es como Estados Unidos y Japón y etcétera, como las más occidentalizadas y más avanzadas. Es como un nuevo fenómeno. Claro, y las explicaciones que encuentran los autores de este paper, ellos proponen dos posibles de por qué los incels no están participando tanto del mercado laboral o de la educación. Una es que las características que los hacen incels, que pueden ser como la incomodidad o la ineptitud para las relaciones sociales, son también las que los afectan en el mercado laboral. Quizá si tú tienes problemas para encontrar pareja o para ser amigos, a lo mejor eso es por cierto tipo de ineptitud social, porque no se desarrolló cuando eras chico, y eso tampoco te ayuda en una entrevista de trabajo, por ejemplo. Entonces, o si consigues un trabajo, tampoco te ayuda en la oficina, ¿cachai? Entonces, con los clientes seguramente, o como claro. Es un mundo muy complejo socialmente el mundo laboral. Exacto, entonces por ahí puede ser una avenida. Y otra teoría que tienen los autores también es que los incels que son más extremos, que son los que se tomaron la píldora negra, Black Pill, ellos simplemente no creen en la mejora, entonces no creen en el trabajo. Primero no creen en la educación para mejorar, para entrenarse a sí mismos, aprender de un tema y ser más productivo después en el mercado laboral. Y tampoco creen en el trabajo en el sentido de ganar dinero, generar ingresos, porque dicen, ¿para qué? Si ninguna mujer me va a pescar, no importa cuánta plata tenga. Entonces no hay ningún motivo, no tengo ninguna motivación. Esas son las dos avenidas que proponen los autores. Bueno, porque también, no sé si lo explicamos, pero dentro de esta mentalidad incel es que en el fondo las mujeres solamente te eligen por el físico, por la plata y por eso nomás, ¿o no? Sí, claro. Entonces, claro, si no tenés plata, entonces como, si ya no tengo el físico, entonces no voy a tener la plata tampoco, y aunque la tenga, como no tengo el físico, igual no lo voy a lograr. Entonces es como esta mentalidad que vayan haciendo memoria con estos conceptos, porque después los vamos a explicar, pero esta mentalidad de blanco, negro, todo, nada. Y esto tiene un sustrato psicológico que después yo lo voy a explicar, pero dale, Basti. Y bueno, y hay otra teoría que no la proponen los autores, pero la mencionan porque se ve mucho en estos foros que ellos analizaron, que los incels dicen, bueno, ¿para qué voy a postular un trabajo? ¿Para qué siquiera voy a mandar un currículum si soy muy feo? Y a los feos no los contratan. Y eso ya es como un completo mal entendimiento de cómo funcionan las empresas o y una excusa terrible. Aparte de ser una muy mala excusa,
hay que pensar que, como en términos objetivos, al empresario no le importa si eres feo. No, al empresario le importa si eres productivo, si es que le vaya a generar recursos, si es que vaya a ayudar a que la empresa progrese, pero no tu apariencia física. Claro, o sea, puede ayudar en un punto. O sea, nadie lo niega. Es mucho mejor tener a alguien bonito que sea la cara o imagen de una empresa o vaya a hablar con tus clientes. Está bien, Claro. todos lo entendemos y eso es humano. Pero Pero no es determinante. no, pues no es determinante. O sea, si erí, no sé, es un gallo estupendo, pero erí, no tenés palos para el puente, como se dice un buen chileno, súper nadie pesado. te va a contratar, ¿cachai? Claro, claro. O muy desagradable, tampoco te van a contratar. Exacto. Y bueno, esto genera que haya muchos ninis en la sociedad, que ni estudian ni trabajan. Y en Chile tenemos cifras de los ninis, porque también hemos estado hablando de esto como en la economía durante el último tiempo. Y yo tengo aquí anotadas algunas cifras. El 13% de los jóvenes entre 18 y 24 años, no, perdón, entre 15 y 24 años son ninis, es decir, no están estudiando ni trabajando. Y eso corresponde más o menos a 72.000 jóvenes, no, perdón, 340.000 jóvenes, y 72.000 son los que planean entrar a estudiar o que cuando les preguntan dicen que quieren entrar a estudiar, pero que en este momento no lo están haciendo. También cabe destacar que los inactivos que no estudian son son como más del doble que los desocupados que no estudian. ¿Y a qué me refiero con eso? Que en la economía existen personas inactivas y desocupadas. Ninguno de ellos tiene trabajos, pero los desocupados son los que sí quieren un trabajo y que no lo pueden encontrar por distintas razones. Y los inactivos son los que ni siquiera están buscando trabajo. Entonces los inactivos que ni siquiera están buscando trabajo, que tampoco estudian, son mucho más de los que sí quieren trabajar. Y esto tiene consecuencias para la economía. Primero, hay investigación del 2021 de un autor que se llama Ralston, que indica que cuando los ninis pasan un periodo prolongado siendo nini, sin estudiar ni trabajar, generan una suerte de como agujero en su currículum, claro, o en su vida laboral, en su experiencia, que después los perjudica en el futuro si es que incluso salen de ese hoyo. Si es que después quieren buscar trabajo, quieren ir a estudiar, van a tener una cicatriz en su experiencia laboral o experiencia de estudios también, que les va a ser aún más difícil encontrar un trabajo en el futuro. Y esto está relacionado con la economía en varios sentidos, como que los jóvenes tienden a ser también como los que tienen más energía en la sociedad. Entonces, si tenemos jóvenes trabajando, es posible que tengamos una sociedad más productiva. Claro. Se generan más invenciones, más innovación, más emprendimiento, ese tipo de cosas. Entonces, mientras más ninis tengamos, menos de eso vamos a tener. Y también está todo el tema de las finanzas públicas, que mientras tengamos una masa de trabajadores más reducida, vamos a tener menos recursos que van al fisco y de ahí para transferir a las personas mayores. Estoy pensando en las pensiones, que en algunos países como una transferencia directa de las personas más jóvenes a las personas más viejas. Y ahí se pone como un estrés en las finanzas públicas porque el Estado no estaría recaudando lo suficiente. Y bueno, es un poco obvio también, pero los ninis que como no están estudiando tampoco se vuelven más productivos, entonces es un problema en el futuro. Si tú tienes un joven que hoy día no está interesado en ir a la universidad o ir a un instituto y entrenarse a sí mismo para volverse más productivo o aprender algo, especializarse en algo, bueno, a la larga eso va a perjudicar la productividad total del país porque vamos a tener una masa importante de jóvenes que no se están volviendo más productivos, que están ahí estancados. Y por último, otra característica bien importante de los ninis, que también son incels, es que tienen una inestabilidad financiera bien estresante. Y esto incluso lo identifica una investigación del Servicio Secreto de Estados Unidos que hizo en 2022. Muy interesante esa investigación también, porque en el fondo ellos lo abarcan desde el tema de la seguridad, porque los incels, como son violentos, muchos de ellos están relacionados a la falta de seguridad o son una amenaza a la seguridad. Y algunos incluso están discutiendo de si los llaman o no grupos terroristas. También así, porque bueno, funcionan en cierta forma como grupos terroristas en el que
se comunican de forma anónima, tienen sus propias plataformas. Y disparan. O sea, muchos Bueno, de los disparan. disparos en la escuela de Estados Unidos creo que han tenido casos de incel, o sea, han sido Claro. promovidos por esta ideología. Claro, masacres donde las mujeres son las víctimas Claro. en general, también hay una correlación ahí. Y bueno, este estudio del Servicio Secreto de Estados Unidos encuentra que una de las características relevantes de los incels, y que son ninis también, es la inestabilidad financiera. Y ahí yo creo que en Chile tenemos que tener ojo porque si bien nuestra población de ninis no es tan grande, Todavía. y claro, todavía, y no sé en realidad cuál es nuestra población de incels, Ujú. sí sabemos cuáles son los índices de educación financiera. Y yo me puse a ver los datos, hay un estudio también interesante del Centro de Políticas Públicas de la Cato, que analizó la educación financiera de los jóvenes, en realidad de los chilenos en general, y muestra que en el tramo de los jóvenes, como entre 18 y 25 años, si no me equivoco, muestran una alta alfabetización financiera, es decir, como que saben usar los bancos, tienen cuenta corriente, tarjeta de crédito quizá, y están como bien manejados, manejan bien los conceptos, pero su comportamiento financiero no es saludable, es decir, Que no es están congruente ahorrando, con eso que saben usar todas las apps, saben, hay un montón de apps financieras, saben un poco de inversiones incluso, pero no ahorran todos los meses, gastan más de la cuenta, no pagan las tarjetas de crédito a tiempo. Entonces ahí hay un problema con el comportamiento financiero. Así que hay que tener ojo en Chile. Mira, y muy demasiado interesante lo que tú contáis, porque en el paper que citó Basti, que si bien es más económico, yo también lo leí, no lo entendí también obviamente como Bastián, pero igual lo leí, y yo no paraba de pensar obviamente en como los móviles que hay detrás, como estos móviles psicológicos, de nuevo, que hay detrás de este comportamiento, porque si bien es una sociedad que en todo se ve igual, o sea, es una generación que sin duda tiene más acceso a la información y sabe manejar muy bien los nuevos métodos de acceso a la información, son nativos digitales, conocen muy bien cómo llegar a esos contenidos. Sin embargo, hay algo que tiene mucho más que ver con la voluntad. O sea, lo que tú me decís, saben perfectamente de apps de inversiones, de métodos, de cómo manejar las platas, que son complejísimos, pero que ellos ya están dentro, pero lo que no tienen es la capacidad de ahorro, la capacidad de postergar, la capacidad de esfuerzo, la capacidad de, como todo lo que tiene que ver con la voluntad. Claro, Y el ser eso- adulto, ser responsable. Ser adulto, ser responsable. Y eso los lleva a la larga a querer como, no sé, como ellos mismos salirse de estas normas que ellos ven como impuestas, que es el mundo real, social de la adultez. Y al Claro. final lo que también decía este paper era que justamente lo que empezaba a generar tanto en porque los red pill son distintos, porque igual quieren cambiar y acceder al mundo, como el mundo hegemónico, y Claro. quieren aprender sobre finanzas y ser más exitosos, y van al gimnasio y tratan de hacerse más atractivos. Comparten la misoginia, esa es su Claro, característica. comparten la misoginia, claro. Pero buscan mejorar, Claro. de una forma De alguna manera u otra. pero buscan mejorar, claro. Claro, como para ellos lograr en algún punto dominar a esta mujer que es terrible y Exactamente. el punto culmine de todos los males que ellos tienen que experimentar. Pero los Black Pill, este grupito, al final lo que dice es como, no, nosotros rechazamos esta realidad, entonces no trabajemos para este mundo que nos está oprimiendo. Y al Claro. final eso es una forma también de que... De nuevo, no digo que tenga intencionalidad, muchas veces viene de un sustrato psicológico, muchas veces inconsciente, o de cosas que son tan dolorosas que no pueden soportar y ¿qué hacen? Se retraen y dicen yo no voy a trabajar para esto porque esto me ha hecho lo que yo soy. Pero al final ahí hay una incapacidad de lograr ver cuál es el problema y de obviamente autocrítica. Y también tiene una ganancia afectiva, que es el término que se usa en psicología de decir, bueno, yo le echo toda la culpa al sistema y yo no hago nada. Entonces son personas que tienen 30 años muchas veces que no han salido de el sótano de sus padres y no trabajan, no estudian, no hacen nada Y no más tienen interés en hacerlo y tampoco. no tienen interés y lo ven como un elemento de poder revolucionario contra el mundo. Entonces eso es lo que es más impactante del fenómeno incel y su vinculación con el fenómeno nini.
Y lo que también decía el paper que tú citaste era este tema de la correlación que había dentro de estas dos poblaciones. O sea, cómo lo incel cae muchas veces lo nini y cómo lo nini recoge muy bien a toda la mentalidad incel. Sí, y una cosa ahí que se me queda en el tintero, que bueno que lo mencionaste, que también afecta a las políticas públicas. Por ejemplo, en Chile estamos discutiendo mucho ahora el tema del sueldo mínimo, cómo afecta el empleo y todo esto. Bueno, lo que más se ha demostrado con la evidencia internacional y con incluso la evidencia nacional, es que cuando se sube el sueldo mínimo de forma muy rápida, sobre todo, los que más pierden empleo son los jóvenes, porque a ellos se les está poniendo un sueldo mínimo más alto que su productividad. Entonces, son los que quedan en mayor proporción desempleados. Entonces ahí quizás a través de las políticas públicas, nuestros políticos más estatistas que quieren quizás controlar los precios de la economía, están poniéndole más estrés o quizás podrían estar agravando el problema de los ninis incel, porque lo están como sacando del mercado laboral en cierta forma. Oye, pasemos a nuestra sección del TikTok. Lo vi en un TikTok. Lo vi en un reel. En este caso es un reel de Instagram, si no me equivoco. Veámoslo. No de Reddit, Basti. No de Reddit. Nosotros no somos muy de Reddit, ¿sí? ¿Viste? Si estamos muy ahí en la frontera de la perspectiva. Con la música y laburo en una oficina, me va bien. No me rompo la cabeza todos los fines de semana, soy un pibe sano, todo bien, físicamente estoy bien. Familiero, me llevo bien con mi familia, buena gente, lo mejor. Tengo pasaporte estadounidense, tengo ojos azules, no sé qué más. Y ni una mina, boludo, ni una mina. O sea, creo que está bien. Cacha que lo encuentro bueno porque se lo toma con un humor. Yo no sé si lo identificaría a él como un incel. Sí, no sé. Pero sí da cuenta del fenómeno. Y también lo está diciendo de una forma humorística. Sana, no lo está diciendo de una forma como poco adaptativa socialmente hablando. Sí, pero en el fondo esa es la lógica, pues que un incel se ve a sí mismo como que tu valor viene solo de lo físico, como que tener los ojos azules, o en este caso el estatus, también tener un pasaporte gringo. Al final de cosas muy superficiales y de ahí llegar a la conclusión de que el mundo, y en este caso las mujeres, te deben algo. Que en el caso de las mujeres, sexo. Claro. Y que está mal, pues eso no es entender la vida como realmente funciona, que en el fondo el valor de las cosas no es objetivo, no es que algo determine como al 100% cuáles van a ser las consecuencias. Claro. Tiene que ver más o menos con la teoría del trabajo de Marx, igual algo similar, como que Marx decía que... materialismo, si tiene mucho... Claro, como que el valor de las cosas viene solamente del trabajo que tiene detrás y no de un valor subjetivo que le pone el cliente o el que compra algún producto. Y bueno, en el fondo, incluso Jason Brennan habla de esto. Él dice que, bueno, pone como un ejemplo en que hay una tienda que vende guitarras y que es muy chiquitita y le vende guitarra a un pueblo. Y después se instala una tienda grande que viene como de una empresa multinacional y saca como del negocio a la empresa chiquitita. Entonces, las personas de esa sociedad podían entender esto como... la empresa grande está siendo mala porque está sacando del mercado a esta empresa chiquitita. Pero no, en el fondo es el mercado nomás, pues la empresa grande lo que está haciendo probablemente es ofrecer menores precios, más conveniente o quizás mayor calidad. Cualquiera de esas cosas que están haciendo que las personas en la sociedad compren más guitarras a esta empresa grande y no a la chiquitita. La chiquitita en el fondo tendría que ofrecer más valor o guitarra más barata, no sé, para poder competir con la empresa grande. Y así funciona en el mercado. O sea, las personas van eligiendo de acuerdo a sus propias valoraciones subjetivas. No hay nada como objetivo que determine las cosas al 100%. Exactamente. Y yo creo que ahí tiene un punto, a ver, muy que ver con todo lo que es la concepción de la libertad de hoy en día. Que al final
Y tiene mucho que ver con esta disonancia que están teniendo los jóvenes entre el mundo virtual, porque en el mundo virtual sí funciona así. El mundo virtual sí tiene esto de que yo doy, tú me dais, y si no me retiro y no te sigo, o te sigo si es que me gustáis, pero si decís algo que a mí no me gusta o haces algo que no me gusta, yo te dejo de seguir, si no soy parte de tu mundo. O esa típica que yo te puedo hablar y tú me puedes no responder si querés. Claro. No tenés ningún tipo de responsabilidad para con el otro. Pero también es un mundo que es superficial, que es de, no sé, es de dar y quitar y no necesariamente ve la complejidad del humano. Entonces, eso es lo interesante, porque al final la gente exitosa en el mundo virtual es aquella que ofrece algo que a mucha gente le gusta y la gente le da likes, se hace con esta como jerga de amigos, son amigos, pero no son tus amigos, simplemente son tus seguidores. Y un poco uno lo ve también en este fenómeno del influencer, de cuando hay, no sé, un influencer que se enferma y sale después de una semana diciendo, perdón, no he subido nada. Se siente con esa responsabilidad y con esa deuda de darle, pero no es una comunidad real. No se da de una manera compleja, rica y diversa como sí se da en el mundo social verdadero, del mundo no virtual. O sea, las comunidades de los influencers existen y puede que ni siquiera no esté mal. Si tú puedes ser fan de alguien que sigues en redes sociales, pero eso no puede reemplazar las relaciones interpersonales de verdad. O sea, en el fondo es darte cuenta de que existe una realidad distinta y que esto es virtual. Que en el fondo, si una influencer dice A, y por muy preparada que esté en ese tema, porque puede ser una doctora que esté hablando de salud y que es una influencer del área de la medicina, está bien, pero incluso así, no es el dios de ningún tipo de tema y tú puedes seguir haciendo en tu vida lo que tú quieras. Como que es ese principio de realidad de lo que se está perdiendo en estos mundos. Claro. Oye, y ya se nos está acabando un poco el tiempo, pero hay una cosa que yo quiero mencionar que no quiero dejarla fuera del capítulo, que es el tema de la jerga y como relación como de los incels con el sectarismo. Hay un investigador o sea, en realidad él es un autor, lingüista educado en Harvard, que escribió un libro hace poco sobre la lengua en la generación Z, cómo ha evolucionado el lenguaje. Y él se metió al tema de los incels porque en los incels, él cuenta, hay como un incentivo en estos foros para demostrar que tú eres incel. Y porque es pasa mucho en estas comunidades que se dicen entre ellos mismos, no, tú no eres verdadero, tú no estás con nosotros, tú tenés polola o tú alguna vez tuviste polola. ¿Qué pasa en todo te excluyen? Social? Claro, en todos los exogrupos y endogrupos en la psicología social pasa lo mismo, que unos son más comunistas que otros, o unos son más progres que otros, y ahí empieza a darse toda esta cosa de el facho pobre, o que tú no eres realmente feminista porque te casaste con un hombre. Entonces no eres tan feminista, o eres mantenida, entonces no puedes ser feminista. Claro, y también se inventan palabras, porque en el fondo lo que pasa como en las generaciones nuevas sobre todo, y según este autor, Adam Alexic en su libro, es que las palabras empiezan a demostrar cierto estatus, de que tú eres parte de un grupo, y mientras más palabras sepas de ese grupo, más parte o más idéntico eres en ese grupo. Entonces, lo que pasa en los foros, y él lo investigó porque él mismo se metió en estos foros, cuenta él, cuando estaba postulando a la universidad en Estados Unidos, es que él usaba las palabras de los incels no porque quería ser parte de la comunidad incel, sino que quería ser parte como del humor. Entonces usaba las palabras de los incels para burlarse de los incels. Y así él cuenta que estas palabras se van como propagando a través de los memes, a través de las mismas personas que somos nosotros, los jóvenes, que vamos compartiendo memes, vamos usando palabras nuevas que aparecen de repente y que quizás ni siquiera nos damos cuenta que vienen del mundo incel, pero que él lo investigó y los orígenes vienen de ahí. Y yo tengo algunos ejemplos de palabras. Por ejemplo, había escuchado... Sí, por favor, danos ese listado, está muy bueno. ¿Había escuchado el looksmaxing? Ese no. Ya, bueno, el looksmaxing es como the looks de apariencia en inglés y maxing de llevarlo al máximo. Como esa es la mentalidad incel, de que un chat que se lleva a todas las mujeres es esta persona que
lleva al máximo su look, su apariencia para, no sé, pues ser más musculoso, más alto, no sé, pues como potenciar al máximo tu apariencia, lo superficial de tu físico. Otra palabra es el mewing, típico del... Yo sí lo conocía. Que es muy común en redes sociales. Es Yo no tenía idea ejercitar la mandíbula y también este gesto para salir en las fotos cuando uno sale de perfil y mete Claro. la lengua, pega la lengua al paladar y como que uno se ve sin papada. Claro. Pero eso es un mundo de los incel, mayoritariamente hombres, para que se les vea justamente la quijada más fuerte, que es un elemento que Exactamente. O, clásico del atractivo masculino. o la palabra troleo, que nosotros lo Eso usamos me impactó mucho. mucho. Troleo, o sea, yo también la uso con mis amigos, es como parte de la vida común, pero si uno lo busca, el origen viene desde los foros incel. Que tiene que ver con hacer bullying en el fondo, como trolear, Claro, molestar. hacer bullying. O también rickrolear, pill de píldora, como red pill, black pill. Estoy black pilled o estoy, Sí. que lo usan así, estoy red pilled. Como con Exactamente. ED al final, como me bajó esto, como que Como que está ahí en esa. Sí. O también una palabra que hemos usado mucho en el último tiempo, brain rot, que son esos memes que aparecieron como de imágenes hechas con inteligencia artificial de un tiburón usando zapatillas, que tenían nombres raros como tralalero, tralalá, balerina capuchita. Lo entendí y me colapsa la cabeza. O sea, Y de verdad era un meme muy ridículo. A mí me gusta mucho el humor ridículo, así que le di un par de like a alguna de esas publicaciones y el algoritmo se me llenó de todas esas imágenes de inteligencia artificial como por una semana. Y yo creo que le pasó a mucho. Y bueno, eso también tiene como cierto origen en la comunidad incel y uno en una humorada les da like o los comparte y no se da cuenta que en realidad está como propagando las ideas incel en cierta forma. Pero no con la intención de hacerlo, sino porque te parece chistoso. Ujú. Entonces, bien interesante ahí el análisis de las palabras que hace Adam Alexic en su libro Algo Speak, bien recomendado ahí para Muy que lo bueno, lean. porque aparte que cuando se habla de esta jerga sectaria, Ujú. obviamente da cuenta de que las características de la ideología incel y del mundo incel es muy parecido a cómo funcionan estas sectas en el sentido de que se agrupan personas con mentalidades y con ideologías y que lo pueden llevar al extremo, incluso generando como el rechazo de algunas personas que apoyaban esto y que estaban dentro de ese grupo, pero lo rechazan porque se empiezan a armar categorías y se empiezan a extremizar las identificaciones con este mismo grupo. Que es que en el fondo hay más incel y menos incel. Como que ahí se empiezan a generar como esta jerarquía dentro del mismo mundo incel. Y a lo que yo quería llegar con también este sectarismo es que se propaga, según los estudios, desde como que se han definido a grandes rasgos dos formas. Uno, que es como una línea que puede ser porque existe una disposición de estas personas previas a esta trayectoria más extremista, o sea, que tienen como ya vienen como con rasgos de extremismo, que algunos papers determinan como esta triada oscura, esta triada negra, pero en verdad es una triada oscura, que es del narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo. No significa que todos los incels sean ni maquiavélicos, ni psicópatas, ni narcisistas, pero obviamente estas personas con estas ciertas características van a tender al mundo incel. Y la segunda como línea es que al final tienen una trayectoria de cierta vulnerabilidad psicosocial y en gran medida que lo lleva a una vulnerabilidad psicosexual. Y esto viene, por ejemplo, que tiene muchas relaciones, se ha visto mucha correlación con una valoración masculina pobre, que se ven a sí mismos como poco competitivos dentro del mundo romántico, una niñez como adversa y varias experiencias de ya sea abuso o de bullying. O sea, como haber tenido estas experiencias van a hacer que uno sea más propenso a entrar al mundo incel por todo el tema del rechazo y por todas estas heridas que yo explicaba antes que vienen a dar mucha fuerza a todo lo que es el narcisismo. Y también se ha visto muchos rasgos autistas. Rasgo autista no necesariamente significa que tienes un trastorno del espectro autista, o quizás sí, muy bajo o muy alto. Pero en el fondo todo esto empieza a tener mucha relación y se empieza a unir tanto en todo lo que es el tema de sentirse rechazados, de no tener las capacidades para socializar, la generación ansiosa que poco a poco ha ido perdiendo las habilidades
para socializar y estas como capacidades para vincularse con otros, y que a su vez también tienen una mentalidad en donde se ve todo en blanco y negro, que es muy propio del autista, y también que también van a ir a admirar a otros que sienten que son como ellos y que terminan siendo muy inteligentes y muy hábiles y muy conocedores de un tema en particular. Entonces son como muy es como muy monográfico, en el sentido de que se meten en este tema y saben mucho del tema de la evolución, y por eso son tan como mateos en un tema, pero en términos sociales son tremendamente ineficaces, por decirlo en un sentido más científico. Pero ahí se empieza a dar uno cuenta de que todo este mundillo tiene mucha relación con lo que ya hemos visto en otros episodios de estas nuevas generaciones, que están perdiendo sus habilidades de conexión, de vinculación y de sociabilidad. Y de hecho se asocia mucho, y por eso también se asocia mucho el mundo incel, el mundo nini, con todo lo que es el tema de la soledad. Y eso ya se puede ver desde antes de llegar a estos intereses por vincularse con el sexo opuesto, porque hay una correlación, creo que de 1/3 de que hoy en día los jóvenes, como el 1/3 de los jóvenes hoy en día son incels, pero además está muy cerca de los índices de la soledad hoy en día con los jóvenes. Claro, el sentimiento y la percepción de soledad. 1/3 de los incels tiene amigos, o sea, 2/3 no tiene. Esa es como la correlación. Ahí estaba. Ya tenía un problema con los... Entonces, claro, los incels en su mayoría están solos y por eso se sienten vulnerables y son más probables de ser captados por estos grupos sectarios, como las comunidades incels. Oye, y ahí un último tema, que también, para vincularlo con todo lo que es este fenómeno de los ninis también, que imagínate una persona que le fue mal en las primeras, no sé, en las primeras pegas, o nunca tuvo pega, o le fue mal en el colegio, y aparte le iba mal socialmente, y se queda ahí, y los papás lo bancan para seguir manteniéndolo. Entonces, cada vez yo voy reforzando más esta idea de que tengo un bajo valor de masculinidad en el mundo de las citas y todo. Entonces, al final, es un círculo vicioso en donde yo, en mi interacción con mi medio, tengo una mala experiencia, pero la refuerzo. Entonces, después, en mi mente, voy adquiriendo más y más estos rasgos de mentalidades incel, que luego me van a llevar a la última patita y la más grave del mundo incel, que es la violencia. Esta violencia cuasi terrorista en muchos casos, de ir a atacar a estas personas que son vistas como una amenaza para mi propio bienestar. Y yo creo que ahí como que se empieza a relacionar mucho con lo que es la generación ansiosa, el mundo de la virtualidad, el mundo de la soledad, las faltas de competencias de vinculación afectiva, y ya luego este rechazo por esta sociedad, y después este ataque a esta misma estructura social que no me permite a mí considerarme suficientemente deseable como persona. Oye, y para ir cerrando ya, que igual el tiempo lo tenemos medio justito, ¿Ok? ¿tenéis como algún mensaje final para los incels? Así como un mensaje de esperanza, o de por qué están equivocados en realidad. Bueno, los black pilled no me van a hacer caso, pero los red pilled quizás sí. No, pero no solamente para los incels, sino que también para todas las generaciones que están en este proceso de ir a buscar en el sexo opuesto un espacio de vinculación, sea cual sea, o del no sexo opuesto, pero de sí expresarse en su desarrollo socio y psicosexual. Que no todo es blanco y negro, y si hay un mundo donde las cosas justamente no son blanco y negro, es en el mundo de las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales se aprenden, uno va adquiriendo habilidades de sociabilización y simplemente se va a aprender en el intento, en la práctica, y yo creo que hasta el día de hoy no hay mundo ni espacio donde uno aprenda más en la práctica que justamente en el mundo social. Claro, y tiene que quedar muy claro, sobre todo para los jóvenes, que se puede mejorar, que hay espacios para aprender, para educarse, para ser más productivo, para ser más ordenado, más disciplinado, que tiene que ver con los hábitos, tiene que ver con las personas con los que uno se relaciona. Con un trabajo personal también. Trabajo personal, la forma de ver la vida de una forma más optimista en vez de pesimista, se puede mejorar. O sea, a los incels que están ahí con la píldora negra, los black pilled, están equivocados. Se puede mejorar y se pueden obtener mejores resultados en la vida dependiendo de lo que uno hace. Al final depende de uno mismo.
Exactamente, y nadie es perfecto. Y a la larga, yo sé que al principio de la adolescencia uno está buscando estos amores imposibles que son tremendamente tóxicos y que son como adictivos porque son como intensos y están pero no están. Entonces, como ese amor de telenovela que las jóvenes sobre todo persiguen, pero que al final se van a ir dando cuenta que las relaciones interpersonales no son así, son más planas, sobre todo las duraderas. Y el tema de la felicidad tiene muy poco que ver con la pasión y con la alegría momentánea, tiene mucho más que ver con una cuestión que trasciende a lo largo de la vida y que es mucho más profunda, es mucho más calmada, se relaciona mucho más con la paz. Entonces, que se den cuenta de que el mundo de la virtualidad es extraordinario y que es bacán, pero hay un mundo más afuera que es donde realmente van a encontrar su felicidad y empiecen a tratar de conocer ese mundo, el mundo de la realidad, el mundo de la humanidad, que no es perfecta, pero es tremendamente diverso, apasionante y que tiene múltiples respuestas y tiene muchas formas de llegar a Roma. Y creo que estos mensajes son importantes porque tienen mucho que ver con la defensa de las libertades y del progreso humano, que nosotros en el fondo estamos abocados a impulsar, que es el tema también de la responsabilidad y de hacerse cargo de la propia vida y de lo que nos pasa. Porque hay un punto en la vida que uno le puede culpar todos a los papás y a nuestra historia y a todo lo que nos han hecho, pero va a haber un punto de inflexión en que uno se tiene que hacer cargo y decidir quién vas a ser tú como persona de ahí en adelante. Claro. Y creo que ese es como no solamente el lema de este capítulo, sino de todo el proyecto de Perspectiva Z, que en orden... para ser, en el fondo, en el orden para llegar a ser libre y disfrutar de esa libertad, uno tiene que aprender a manejar también todo lo que es el aspecto de la responsabilidad y como de la agencia y de la propia voluntad. Sí, no sé La libertad es un juego de adultos. Exactamente, la libertad es un juego de adultos, así que si quieren ser libres, estén dispuestos a sufrir las consecuencias de crecer. Bueno, ahí a todos los que nos escuchan, decirles que nos sigan en redes sociales. Estamos en Spotify, en YouTube, pero también estamos cada uno en nuestros Instagram abiertos a todo público, así que si es que tienen alguna pregunta de este tema o quieren que profundicemos en este tema o en alguno otro que atañe a la generación Z, por favor, siéntanse libres. Siéntanse libres de decirnos, de preguntarnos y de vincularse con nosotros. Sí. Y de criticar también si tienen algún contraargumento y ahí podemos ver qué decimos. Exactamente. Y muchísimas gracias, Basti, muchísimas gracias a todo el equipo audiovisual y por supuesto a ustedes por quedarse hasta acá en este capítulo. Nos estamos viendo. Chao, chao.